Olvidadas por la Ciencia os invita a embarcaros en un viaje para desenterrar la historia de personajes que cambiaron el mundo. Un podcast del Centro de Láseres Pulsados. Cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Olvidadas por la Ciencia. Científicas en la sombra, heroínas del progreso. Ada Lovelace, la madre de la programación. Los inventos y descubrimientos que han permitido el avance de la sociedad hacia el progreso a lo largo del tiempo tienen nombres concretos, pero si damos un repaso a algunos de estos nombres reconocidos, nos daremos cuenta que la mayoría son hombres. Las mujeres han sufrido una enorme desigualdad en su época y un silenciamiento forzoso de sus logros y avances que queremos romper con este podcast. Hoy nos acercamos a las matemáticas de la mano de Ada Lovelace, y pionera en el mundo de la informática, una investigadora que se animó a explorar el pensamiento abstracto mucho más allá de lo que era aconsejable para las mujeres de su generación. Aunque me quede solo, no condicionaría mis libres pensamientos por un trono. Estas palabras de Lord Byron definen su propia existencia, una vida de libertad que le alejó de su mujer y su hija. Una hija que también luchó por su libertad intelectual. En un mundo dominado por hombres y en una época donde las oportunidades para las mujeres eran limitadas, Ada Lovelace, hija del famoso poeta Lord Byron, emergió como una figura pionera en el campo de las matemáticas y la ciencia de la computación. Su contribución revolucionaría el desarrollo de la primera computadora programable. Su actitud visionaria sobre el potencial de estas máquinas demuestra que ha de ser reconocida como una figura icónica en la historia de la tecnología y una de las pioneras de la presencia de las mujeres en la ciencia. Nuestra protagonista nació el 10 de diciembre de 1815 en Londres, Reino Unido. Ada era la única descendiente legítima del famoso poeta Lord Byron, como hemos comentado, y de la aristócrata y matemática Ana Isabel Milbanke. Ambos formaron un matrimonio concertado, propio de aquella época, en el que el objetivo era perpetuar el apellido y donde el amor no tenía cabida. A los cónyuges se les pedía llevar una vida honorable, sin escándalos, pero eso no iba con la personalidad desbordante de Lord Byron, aventurero incluso en el campo del amor, lo que convirtió a la familia en la comidilla de la sociedad londinense. Lord Byron era un famoso playboy de la época, por lo que la madre de Ada, también aristócrata y por lo tanto con bastante dinero, no dudó en marcharse de la casa con su bebé, abandonando a nuestro famoso poeta. Por tanto, tenemos por un lado a un padre ausente que se dedicó a viajar por Europa y que apenas tuvo contacto con Ada, puesto que falleció en el extranjero cuando ella tenía 8 años. Y por otra parte, una madre con mucho carácter, feminista, activista política y con una gran capacidad para la geometría. Tal vez deberíamos dedicarle otro episodio, centrémonos en Ada. Ada, gracias a la posición privilegiada de su madre, recibió una educación en casa centrada sobre todo en la ciencia y lo más alejado posible de otras disciplinas como la poesía, a la que su madre consideraba la representación del mal, porque sería... Ada mostró desde una edad temprana una inclinación notable hacia las matemáticas, área que en ese momento era considerada inapropiada para las mujeres. De hecho, durante un tiempo tomó clases con el matemático Auguste Morgan, que se quejaba de que la joven hacía muchas preguntas que iban más allá de las lecciones y que no eran propias de una mujer. Y es que le inquietaba que la niña pensara como un hombre. ¿Perdona? Menos mal que no fue su único tutor. De hecho, contó con los mejores de la época, una amplia gama de libros y recursos educativos, lo que le permitió desarrollar su mente brillante. Además de que la madre de Ada la presionaba mucho para que estudiase todo tipo de materias, llegando a recibir castigos bastante duros cuando ésta no se esforzaba lo suficiente. Ada forjó su fortaleza mental durante los años de adolescencia, cuando un ataque de sarampión le obligó a estar postrada en cama 3 años. Ese tiempo lo aprovechó para lanzar, con tan solo 12, lo que podría describirse como su trabajo inicial, Flyology,
una recopilación de sus estudios sobre las proporciones anatómicas de las aves y las propiedades de los diferentes materiales para diseñar alas artificiales. Paralítica, soñaba con volar. Y así llegamos hasta sus 17 años, momento en el que, gracias a una de sus tutoras, la matemática y astrónoma Mary Somerville, conoce a Charles Babbage, relevante matemático e inventor que quedó impresionado por la inteligencia y conocimiento de la joven. Charles Babbage había inventado una máquina capaz de analizar datos, lo que sería el inicio de las computadoras. La máquina analítica de Babbage no fue la única innovación de esa época. El telar de seda de Joseph-Marie Jacquard causó sensación en el círculo tecnológico inglés. Ada, que había mostrado un profundo interés por el telar, notó su similitud con la máquina de Babbage. Los dos equipos usaban tarjetas perforadas. Este descubrimiento fue crucial. Ada entendió que la máquina analítica podría ser programada para ejecutar otras tareas aparte de los cálculos simples. Inspirada por el telar de Jacquard, se planteó que la máquina tenía la capacidad para seguir órdenes y crear cualquier tipo de contenido siempre y cuando se representara de forma simbólica. Por ejemplo, traducir al lenguaje de la máquina las notas y los sonidos para crear melodías complejas, lo que supuso un primer paso en lo que eventualmente sería la música desarrollada por algoritmos. Vamos, la prehistoria de la música electrónica. Con esta investigación ideó un sistema de tarjetas perforadas que serían esenciales para programar los primeros ordenadores a mediados del siglo XX. Los datos sobre el funcionamiento de la máquina, que en principio estaban escritos en francés, Ada no solo los tradujo al inglés, sino que además se tomó la libertad de añadir anotaciones y conclusiones sobre la tecnología. En sus investigaciones, describió el procedimiento para calcular los valores de los números de Bernoulli, su primer programa, en el que utilizaba 2 bucles, demostrando así la capacidad de bifurcación de la máquina de Babbage. Además, describió cómo esta tecnología podía calcular operaciones trigonométricas que contaban con variables. Durante toda su vida, Ada tuvo que enfrentarse a las limitaciones mentales que la época imponía para el género. De hecho, tuvo que firmar durante toda su vida con las iniciales AAL, por miedo a ser censurado por el simple hecho de ser mujer. Desgraciadamente para Ada, a pesar de sus aparentes logros, el reconocimiento de su papel como una de las fundadoras de la computación moderna ha sido controvertido. Muchos han atribuido esta reticencia a otorgarle crédito como un síntoma de perjuicios de género. Paulatinamente se rompen estas barreras y en su tierra natal, Reino Unido, ya se le reconoce junto a otras figuras femeninas de la ciencia y la tecnología el segundo martes de octubre de cada año, un día conocido como el Día de Ada Lovelace. Podemos por tanto decir que nuestra protagonista ha impresionado a muchos con sus talentos durante toda su vida, a pesar de morir trágicamente joven a los 36 años. Curiosamente, la misma edad en que murió su padre. Tenía cáncer de útero y sufría una agonía de varios meses. Sorprendentemente, su última voluntad fue ser enterrada junto a su padre, Lord Byron, aquel padre ausente al que casi no conoció. El algoritmo de Ada Lovelace para calcular los números de Bernoulli nunca llegó a implementarse y jamás pudo ser probado, puesto que la máquina analítica de Babbage nunca se construyó. La imaginación y la capacidad de Ada para ver más allá de la realidad inmediata la empujaron a desarrollar varios conceptos que en la actualidad podrían considerarse visionarios. Tuvieron que pasar casi 100 años hasta que un ingeniero estadounidense llamado Howard Aiken diseñara un ordenador electromagnético, muy estrechamente ligado con el trabajo de Babbage sobre la máquina analítica. El aparato de Aiken, conocido como Mark I, fue construido en 1944 y fue financiado por una empresa llamada IBM, pero esa es otra historia. Una historia que, eso sí, tiene un origen con una protagonista, no la olvidéis, Augusta Ada Lovelace. Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy sobre científicas olvidadas por la ciencia. Esperamos que os haya gustado y no olvidéis suscribiros a nuestro canal.